Esos que se encuentran una almeja y una caracola, y la almeja le dice a la caracola, hola caracola, y la caracola, hola carapotorro. Bueno, esta mierda de chiste para deciros, Oli, hoy toca otro capítulo sobre otra civilización, y me estoy dando cuenta de que creo que son mis preferidos. Si ya estuve un mes obsesionada con la Polinesia, ahora le ha tocado a mis pobres incas. Y ya veréis que tienen algo en común, el entorno tan excepcional en el que vivían. Y es la típica pregunta de ¿tú eres más de playa o de montaña? Que por cierto, la odio esta pregunta. Hoy vamos a conocer una de las 6 curas de la civilización. Así que bueno, nos dejamos de preámbulos, cruzamos el charco y aterrizamos en Perú, que bien podría tener el eslogan de Deportes Guerra de Aquí no hay quien viva. Deportes Guerra, playa, montaña y selva. Bienvenidos al Imperio Inca para Close Friends. Dentro intro. La luz en Roma, quien perdió su reino por liarse con otra. Hablan historias en Tostón y dile a tus amigos que Babilonia sí existió. Que Babilonia sí existió. Hoy viajamos al área andina, que os lo digo yo ya, la área andina es el área de los Andes, que yo estuve 2 documentales diciendo, ¿y el área andina? ¿El área andina? ¿Qué es esto? Pues bueno, el territorio de los Andes, que los Andes es una de las cadenas montañosas más extensas del mundo, que pasa por Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Y sí, ahí mismo es donde se estrellaron los de la Sociedad de la Nieve. Pues toda esta zona es considerada una de las 6 cunas de la civilización. ¿Qué significa? Que es uno de los lugares del mundo donde surgieron los primeros asentamientos humanos de forma independiente, o sea, que no se influenciaron entre sí, ¿sabes? Estas 6 regiones son China, India, nuestra querida Mesopotamia con nuestros queridísimos sumerios, Egipto, Mesoamérica y finalmente Perú, el protagonista de hoy. La cosa es que antes del Imperio Inca, muchos otros pueblos con sus culturas vivieron en este territorio. Pensad que la área andina se pobló hace unos 14.000 años y su primera civilización surgió hace unos 5.000. Bueno, casi nada. Antes de meternos de lleno con los incas, me gustaría que conozcáis algunas civilizaciones pre-incas que me han fascinado, para ver si flipáis tanto como yo. Os aviso, como perfectamente podría haber hecho un capítulo entero de cada una de estas culturas, os voy a contar lo que más me impresionó de ellas. Y sí, puede ser que sea como lo más morboso, pero una tiene que hacer capítulos que enganchen. Seguimos en el antiguo Perú para conocer lo que está considerada la cultura matriz de la costa peruana, la cultura Paracas. De esta gente sabemos que dominaban las operaciones quirúrgicas. Y ojo, porque no es ni coser ni cantar, jaja, no, vas a flipar. Realizaban con éxito operaciones a cráneo abierto. A ver, si sois un poco sensibles, os recomiendo ponerme un mute un momentito porque se viene operación que ni en Anatomía de Grey. Se practicaban trepanaciones craneales para curar fracturas, migrañas, tumores o para liberar espíritus. Bueno, si buscáis imágenes vais a flipar porque veréis como cráneos con un calcho de hueso menos. Y pensaréis, ¿no se le salía medio cerebro por allí? Que es lo que yo me pensé. Pues no, porque se ve que después cubrían este agujero con láminas de oro. Además, hay pruebas de que muchísimos sobrevivían, o sea que eran los putos amos haciéndolo. Y yo pensaba, joder, que a mí que me hagan un piercing en la oreja ya me desmayo, qué dolor esta gente. Pues no, porque parece que conocían métodos anestésicos, como la hoja de coca, y también usaban hierbas para evitar infecciones. Pero lo más fuerte es que, agárrate, la nobleza tenía el cráneo deformado. Entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo, a los recién nacidos les colocaban como un tipo de tablas, una en la frente y otra en la nuca, para que su cráneo creciera en forma de cono. Pues sí, lo que a ti te puede parecer ultra mega desagradable, para ellos era un símbolo de nobleza y de estatus. Y ojo, cuando veáis fotos de estos perolos, pensad en esto. Hoy hay gente que se opera 3 veces la nariz, se quita la grasa de las mejillas y se pone unos morros como 2 chorizos de cantimpalos. O sea que moldear el cuerpo no es solo cosa de hace 2000 años. Y ahora pasamos a otra cultura muy influenciada por los paracas. Quien tenga miedo de morir, que no nazca. Bueno, la cultura Nazca. A ellos les debemos las ultra mega archi famosísimas líneas de Nazca, que han dado horas y horas de contenido para cuarto milenio. Y normal, porque son uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Por si hay alguien que no lo sabe, que lo dudo, se trata de figuras gigantescas. Me he dado un golpe en la silla, haciendo el gesto de gigantescas, como si vosotros me vierais hacer el símbolo de grande con los brazos, pero bueno. Se trata de figuras gigantescas trazadas en el suelo, tan grandes que solo se puede ver desde el aire. Hay de todo, figuras geométricas, animales, se han contado hasta 800 dibujos. Una puta barbaridad. El más grande, un pájaro, mide 300 metros. Ojo, cuidado.
Y lo fuerte es que son precisas al milímetro. Están tan bien hechas que ni yo dibujando una araña a escala 1 a 1 lo haría tan perfecta como ellos. Moche. Los Moche eran unos cracks en muchas cosas. Construyeron enormes pirámides de adobe Photoshop no, adobe de verdad, que es hecho de barro, arcilla y paja que se seca al sol. Y con eso se construyen cosas. También eran maestros en la cerámica. Atentos, porque representaban desde guerreros hasta escenas sexuales ultra mega explícitas. Búscalo por internet. Lo que vendría a ser como su OnlyFans de la época. Pero lo más increíble que nos dejaron fue algo que se encontró en 2006. ¿Qué será? Un descubrimiento que obligó a reescribir los libros de historia precolombina. Os cuento. En 2016 se halló la tumba de alguien que parecía ocupar un puesto de muchísimo poder. Estaba enterrado con un ajuar impresionante. Bueno, lo típico, con joyas, riquezas, oro. Y también había enterrados 2 sacerdotes, 2 guardianes y un adolescente. Lo del adolescente no lo entiendo. Igual era el malote del pueblo, estaban hasta el coño y lo enterraron también. ¿Y qué hemos visto ya con los sumerios? Que si te entierran así y con tanta peña, es que poder tenías. Y mucho. Pues bien, cuando los arqueólogos empezaron a quitar todas las capas de su fardo funerario, lo del fardo funerario es porque los cuerpos se envolvían como en telas, gasas y placas de cobre. Por cierto, el fardo funerario de este que os estoy explicando pesaba 120 kilos. Flipas. Bueno, pues se dieron cuenta de que no era un hombre, sino una mujer joven, de unos 20-25 años. Por eso digo que tuvieron que reescribir los libros. Hasta entonces se pensaba que las mujeres no podían tener un rol fundamental en el poder de las sociedades del antiguo Perú. Pues toma, la dama de Cao. Tenéis que buscar fotos, de verdad, es una pasada. Yo os lo intento describir en plan infantil, ya sabéis, como siempre. La muchacha lleva una corona de cobre dorado enorme que parece como, ¿sabes cuando te haces una foto y alguien gilipollas te pone como los cuernos por detrás? Pues imagínate lo mismo, pero como si fuera la mano de un gigante. Después tiene como collares de oro y un pedazo de septum, ¿sabéis el anillo este que se pone en la nariz como si fuera una vaca? Que por cierto a mí me gusta mucho. Pues eso, llevaba un pedazo de septum también de oro y tatuajes de araña y serpientes por los brazos y las manos. A ver, hoy en día sería una tía un poco choni. Con todos los respetos de la cultura choni, que es una de mis favoritas. Y por si fuera poco, lleva 2 pedazos de cetros, uno en cada mano, que le dan un aire así casi endiosado. Bueno, toda una mujer empoderada, por favor, búscalo en Google. Y ahora llegamos al kit de la cuestión. ¿Cómo un pueblo que no conocía la rueda ni la escritura, bueno, más tarde os voy a contar algo más sobre esto, lograron formar el imperio más grande de la América precolombina? Que por cierto, a colación de esto, siempre pensamos que, la rueda, el invento que cambió el rumbo de la historia. Pero pon tú a mover una rueda por los Andes, o claro, también es muy fácil inventarla cuando tienes caballos y bueyes que pueden tirar de ellas, pero tú dile a la llama del Perú que te tira un carro, te va a escupir en toda la cara. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a descubrir el origen de los incas, a partir de las tradiciones orales que han sobrevivido y que han pasado generación en generación, que no son tantas porque, os hago un spoiler, el máximo apogeo de la civilización inca fue en el siglo XV, tampoco hace tanto. Tengo 2 leyendas que explican el origen del imperio, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayar. Si quieres te cuento las 2 historias y te quedas con la que más te guste. Listening, Exercise 1. El mundo estaba en caos. Los hombres vagaban desnudos, comiendo raíces, viviendo como animales salvajes. Era la anarquía absoluta. Desde lo alto del cielo, el dios Inti observaba aquella desolación. No podía permitirlo. Había llegado el momento de intervenir. Y para ello eligió a 2 emisarios, Manco Cápac y Mama Ocllo. La misión era clara: descender a la tierra, encontrar el lugar perfecto y fundar una ciudad que dominara a todas las demás. Para guiarles, el sol les entregó un objeto único, una vara de oro. El protocolo era simple. Allí donde la vara se hundiera sin resistencia en la tierra, ese sería el lugar. Emergieron de las aguas del lago Titicaca, solos, vigilados por el resplandor divino. Nadie sabía quiénes eran, ni qué buscaban. Avanzaron entre montañas escarpadas, atravesaron valles hostiles, y cada paso los llevaba más cerca de un destino que no podían controlar. La tensión crecía. Cada intento de clavar la vara era un fracaso. Demasiado dura, demasiado seca, demasiado inestable. Pero sabían que no podían detenerse. La orden de Inti no dejaba margen de error, hasta que, en un valle fértil rodeado de montañas, ocurrió. La vara se hundió en la tierra con suavidad. Era el lugar señalado, el Cusco. Allí, la pareja ejecutó el plan.
La misión había concluido. El Cusco no era solo una ciudad, era el centro de un imperio que nacería de la oscuridad para dominar los Andes. Listening, exercise 2. En tiempos muy antiguos, cuando las montañas aún susurraban secretos a las nubes, existía una cueva sagrada llamada Pacaritambo, y de sus entrañas salieron 4 hermanos y 4 hermanas destinados a cambiar el destino de los hombres. El dios Sol los había enviado para cumplir una misión: buscar la tierra prometida donde levantar una ciudad que sería el corazón de todas las tierras. Caminaron juntos por los valles verdes y las montañas azules de los Andes, pero la armonía pronto se quebró. El más poderoso, Ayarcachi, poseía una fuerza tan descomunal que con su onda podía abrir quebradas y derribar montañas. Era temido incluso por sus propios hermanos. Así, con astucia, lo condujeron de nuevo a la cueva de Pacaritambo y sellaron la entrada con piedras. Allí quedó encerrado, convertido en eco y sombra, para siempre. Los demás continuaron su viaje. Llegaron al monte sagrado de Huanacauri, donde habitaba un ídolo de piedra. Con reverencia y temor, entraron en su santuario. Entonces, Ayar Uchu desafió al destino y saltó sobre la espalda del ídolo. En ese instante, su cuerpo se endureció y quedó petrificado, fundiéndose con la roca. Pero antes de convertirse en piedra eterna, señaló con su mano el lugar donde habría de fundarse la gran ciudad del Cusco. En la marcha, otro de los hermanos, Ayar Auca, recibió alas mágicas, invisibles como los rayos del amanecer. Voló sobre montañas y quebradas hasta posarse en el valle de Cusco. Allí también quedó petrificado, guardián de piedra vigilando para siempre la tierra sagrada. Finalmente, solo quedó Ayar Manco, acompañado de sus hermanas. Ellos siguieron la senda marcada por los dioses y al llegar al valle fértil que las montañas abrazaban como un tesoro, allí hundieron sus pasos y fundaron la ciudad destinada a brillar en la memoria de los hombres, el Cusco, ombligo del mundo. Lo has hecho estupendo. Muchas gracias a los dos. Y como veis, las dos historias tienen muchísimas cosas en común. Ambas leyendas hablan del origen divino de los incas y de cómo fueron elegidos para civilizar a los hombres y fundar el Cusco, el ombligo del mundo. Y ahora me gustaría detenerme para explicaros la capital del imperio, que no solo era eso, sino el centro del mundo, como te decía. Solo para que os hagáis una idea, se cree que pudieron llegar a vivir hasta 200.000 personas. Lo más chulo es que Cuzco parece que no estaba trazada al azar. Según las crónicas, su plano tenía la forma de un puma, que era un animal sagrado para los incas. La cabeza del puma era la fortaleza de Sacsayhuamán, que ahora te contaré, porque vas a flipar. Y 2 ríos delineaban el cuerpo del puma. Y en lo que sería el vientre del animal habría la plaza principal y la gente de alto rango era la que vivía dentro del puma y todos los demás fuera del puma. La ciudad estaba partida en 2 mitades, que a su vez estaban divididas en otras 2 mitades. Cada uno de estos cachos de ciudad simbolizaban las 4 regiones del imperio, que de aquí a un ratito te contaré. Así que quédate con esto. Bueno, ahora que me habéis sacado el tema, dejad que os cuente un poco del Sacsayhuamán. En la cabeza del puma que formaba el Cuzco se levantaba esta construcción imponente. ¿Fortaleza o templo? Pues depende de la fuente que leas. Unos dicen que era un recinto militar y otros que era un lugar ceremonial. La cosa es que cuando los españoles llegaron a Cuzco para colonizarlos, los incas se refugiaron aquí. Y como mucha de la información que tenemos sobre el imperio inca es a partir de relatos que otros han escrito sobre ellos, pues aquí se podían haber confundido un poco, ya que muchos otros historiadores tienen la certeza de que el Sacsayhuamán era un templo. Pero si lo piensas, bueno, al final fue las 2 cosas. Un templo que se utilizó como fortaleza. Lo fuerte de todo es que todavía hoy, 500 años después, sigue siendo un enigma cómo demonios consiguieron levantar aquello. Ahora te explico. Os lo intento explicar, pero como siempre os digo, porfi, buscadlo en internet porque es que no tiene desperdicio. A ver, yo voy a hacer un esfuerzo intentándome explicar. Tú también haz un esfuerzo intentándotelo imaginar, que no puedo poner yo todo de mi parte. Los muros están hechos con bloques de piedra gigantes y otras que no lo son tanto. Vaya mierda de explicación. Bueno, que son de diferentes tamaños. Algunos incluso llegan a pesar hasta 100 toneladas. O sea, una locura. Lo más heavy es cómo están todas las piedras encajadas a la perfección, como si fuera como un puzzle donde las piedras son todas diferentes. No hay ni cemento ni pegamento, nada, solo como piedra contra piedra, y aún así las juntas son tan exactas que ni una hoja de papel pasa entre ellas. Y ojo, muchos de estos bloques no son cuadrados fáciles como tú te imaginas un tocho, ¿sabes?
Son como polígonos irregulares con ángulos imposibles, bueno, y todas encajan con todos, es una maravilla. Y hay muchísimas más construcciones hechas con esta técnica. Si buscáis la piedra de los 12 ángulos, que forma parte de un palacio también en el Cusco, veréis con detalle lo que os estoy contando. Es una piedra que, bueno, como su nombre indica, tiene 12 ángulos que encajan a la perfección con 11 piedras más que están como tocándola. No entiendo de verdad cómo lo hicieron y por eso igual me estoy explicando como el ojete. Bueno, pero volvemos al templo. Los muros forman 3 líneas en zigzag que rodean el conjunto, creando una especie de muralla escalonada. Y lo que os digo, desde lejos puede parecer que son, bueno, piedras sobre piedras, pero cuando te paras a mirar de verdad y reflexionas de cómo han construido esto y cómo han tallado la piedra, no sé, como que no se entiende. Bueno, al menos yo no lo entiendo. Y bueno, tengo noticias frescas de este año, nada más y nada menos, señores. Os explico. En varias fuentes de cronistas de la época colonial se redactaron la historia, las tradiciones y la realidad de los incas. Pues se describía que debajo del Cuzco había como laberintos que conectaban distintas partes de la ciudad y que podían llegar a albergar tesoros. La cosa es que recientemente un grupo de arqueólogos asegura que ha encontrado estos pasadizos que conectan Sacsayhuamán con el templo más importante de la ciudad, el Coricancha. Si me hacéis caso y buscáis Coricancha en internet, me vais a decir, Andrea, excuse me, ¿qué ladras? Lo que yo veo es una iglesia, no veo ningún tipo de templo inca. Pues sí, es lo triste de este templo. Como os decía, era el templo más importante no solo de la ciudad, del Cuzco, sino del imperio, y estaba dedicado al dios más importante, Inti, el dios del sol. Cuando llegaron los españoles, empezaron a demoler gran parte de las construcciones incas para construir sobre sus cimientos nuevas casitas y, por supuesto, iglesias para imponer la nueva religión. Y obviamente esto mismo pasó con el Coricancha, que lo hizo estar escondido más de 200 años. Pero, sorpresa, un terremoto en 1950 dañó muchísimo esta construcción, dejando al descubierto los muros incaicos. O sea, yo me quiero imaginar ese momento, Dios, para haberlo grabado. Pero igualmente lo que hoy podemos ver no refleja ni de lejos lo que era el Coricancha en su momento. Los cronistas contaban que sus muros estaban recubiertos de láminas de oro y allí también se encontraban las momias de los antiguos gobernantes incas. Ya ves, para ir de noche, ¿eh? Planazo. Y aquí, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría meter un pequeño inciso para que entiendas bien qué fue realmente el Coricancha. Que no era solo un templo dorado, sino que era literalmente el kilómetro cero del mundo inca. Desde sus patios salían unas líneas invisibles llamadas ceques que se extendían por todo el valle del Cusco. Cada una de estas líneas rectas unía el templo con las diferentes huacas, que son como lugares sagrados, tipo, pues mira, una piedra puede ser una huaca, un manantial puede ser una huaca, una cueva o una montaña. Pues eso, unían las diferentes huacas del imperio. Imagínate como un mapa araña con el Coricancha en el centro y en los extremos cientos de puntitos sagrados marcando el territorio. Y ahora que estamos así tocando un poco el tema de arquitectura e ingeniería, déjame contarte algo muy chulo, que es cómo se las ingeniaron para dominar la agricultura en medio de montañas de 3.800 metros de altura. Piensa que eso no era como el jardincito de tu casa, ¿eh? Bueno, la verdad, mala comparación, que a mí se me mueren absolutamente todas las plantas, hasta las de plástico. La cosa es que construyeron lo que se llama terrazas agrícolas. Imagínate la loma de una montaña como si fueran las gradas de un campo para gigantes. No sé qué me ha dado hoy por los gigantes, pero bueno, perdón por la metáfora de cuarto de primaria, pero yo me lo imagino así. Cada terraza estaba perfectamente nivelada y tenía un sistema de drenaje debajo para que el agua no se encharcara ni se congelara. Además, dependiendo del nivel de la terraza, tipo si estaba más abajo o más arriba, pues se cultivaban cosas distintas, ya que la temperatura de cada terraza podía variar, ¿sabes? O sea, igual la terraza de arriba estaba a 5 grados menos que la de abajo y obviamente no se pueden cultivar dos cosas iguales. El de bricomanía fliparía con esto. Vale, ya hemos hablado del Cuzco. Vamos ahora a hablar del Imperio Inca, o mejor dicho, del Tahuantinsuyo, como se le llama en quechua, que es el idioma que hablaban los habitantes del imperio y que ahora mismo hablan, ojo, entre 8 y 14 millones de personas. Casi nada. La palabra Tahuantinsuyo es la fusión de dos palabras, Tawa, que significa 4, y Suyu, que significa región. No creo que lo esté pronunciando bien, así que la gente que hable quechua me está muy greu. Pero bueno, tampoco me debe estar escuchando gente que hable gallego, así que no me importa. Os he dado una
pistilla. El imperio estaba dividido en 4 partes, o 4 suyus. El Collasuyu, al sur de Cuzco, el territorio más grande en extensión, pero menos poblado. Sería un tipo la España vaciada. El Contisuyu, al oeste del Cuzco. El Chinchasuyu, el más poblado, al norte, y el Antisuyu, al este. Como veis, Cuzco sí era el ombligo del mundo, y los otros territorios se desplegaban desde su centro como si fueran los 4 puntos cardinales. Pero claro, todo este imperio no surgió de la nada. Para que un territorio sea considerado imperio, debe cumplir un punto clave. Debe ser la unión de distintos pueblos y culturas sometidas bajo una única autoridad. Pues eso mismo pasó. Al principio, cuando los protagonistas de las leyendas llegaron al Cuzco, no penséis que no había nadie. Los incas estaban rodeados de muchos otros pueblos igual de poderosos, como los chancas. El gran cambio llega en el siglo XV con Pachacútec Inca Yupanqui, el noveno inca. Por cierto, se les llama incas, aunque en realidad inca era solo el título del soberano. Así cuando decimos imperio inca, es como decir el imperio rey. ¿Me entendéis? Bueno, pues el nombre de este señor, Pachacútec Inca Yupanqui, en quechua significa el que cambia el mundo. Y ahora entenderás por qué. Según la tradición, ya sabéis que no tenemos fuentes escritas de los propios incas, en 1438 los chancas atacaron el Cuzco con un super ejército. Los incas lo tuvieron bastante chungo para resistir, pero al final ganaron. Si no, obviamente yo no os estaría hablando ahora del imperio inca y os estaría hablando del imperio chanca. La victoria se la apuntaron a Pachacútec, que se convirtió en el Sapa Inca y reorganizó todo el estado. Es aquí donde podemos hablar del inicio real del Tahuantinsuyo. ¿Y sabéis cómo consiguieron dominar a tantos pueblos distintos y territorios tan dispares? Porque piensa que en la región andina hay de todo. Selva, costas desérticas, altiplanos a 3.800 metros, una pasada de paisajes. Pues lo hicieron con una mezcla de guerras, alianzas y diplomacia. Cada vez que los incas conquistaban nuevos territorios, se ponía en marcha el sistema Mitimac. ¿Y qué es el Mitimac? No es la novia de Pipimax. ¡Quiero a mi Pipimax! ¡Es Pipimax! De IMC. Lo siento, ahora vais a tener la canción enganchada todo el día, perdón. Bueno, el Mitimac era una política que forzaba a poblaciones enteras a reubicarse por el Tahuantinsuyo. Había de 2 tipos. Los que eran leales al Inca, que eran enviados a nuevas tierras para incanizarlas, como enseñar el quechua, las normas del imperio, el culto al sol, etc. Vamos, como homogeneizarlo todo. Vaya palabritas, me pongo yo en el guión. Homogeneizarlo todo. Y también tenemos los desplazados, que eran como poblaciones más rebeldes que no querían integrarse en el imperio. Pues a estos los enviaban a tomar por culo de su hogar para que perdieran fuerza y no pudieran rebelarse en bloque, ¿sabéis? Que en verdad, si lo piensas, es una política bastante inteligente. Maquiavélica, sí, pero inteligente. Consiguió que un imperio de millones de personas hablara la misma lengua y siguiera los mismos dioses. Pero espera, no quiero que pienses que fue un imperio como con una uniformidad simple, sino que era un mosaico multiétnico y multilingüe articulado por el quechua. O sea, el truco no fue hacer a todos iguales, sino hacer que todos encajaran entre ellos. Ojo, cuidado, se estima que el imperio inca llegó a tener una población de entre 10 y 12 millones de habitantes, que se dice rápido. 10 y 12 millones de habitantes. Chiste de mierda. Bien, ya te he hablado un poco de la organización territorial en estos 4 suyos, pero ¿cómo era la organización social? Pues ultra mega rígida. Si ya te parece a ti difícil escalar posiciones en nuestra sociedad, bueno, a menos que seas periodista y te cases con un príncipe, no te quieras imaginar cómo era en el imperio. Por cierto, cada vez que digo imperio me imagino, ¿sabéis las abarretas imperio? Las blancas de Cani. Ahora cuando diga imperio otra vez, vosotros también os lo vais a imaginar. Pues en lo más alto de la más alta torre, perdón, quería meter un poquito una referencia de Shrek, en lo más alto del poder y como hijo del mismísimo sol encontramos al Inca Supremo o Sapa Inca. Este vivía en la capital, en el Cuzco, rodeado de palacios monumentales. Después también estaban los Suyuyoc Apu, que eran los gobernadores de cada uno de los 4 suyus, que obedecían obviamente al jefe supremo Inca. También, por supuesto, habían nobles que eran como la familia del emperador y poseían las mejores tierras y bueno, muchísimos otros títulos sociales más que no tengo tiempo de nombrar aquí a todas porque si no me salen 3 horas de capítulo. Os dejaré las fuentes como siempre en la descripción del capítulo por si queréis investigar más. Lo que sí quiero contaros es el término Ayllu, súper importante como unidad social básica incaica.
Un Ayu era como una gran familia extendida, tipo linaje, ¿sabes? En teoría estaban como todos emparentados por un mismo antepasado mítico al que veneraban. Compartían las tierras, el trabajo y también un mismo dios menor al que rendían culto. ¿Qué pasa? Que en los Andes la tierra no era privada, no tenían este concepto de propiedad privada. La propiedad individual no existía como tú la entiendes. La tierra pertenecía al Ayu y se repartía entre todos sus miembros según las necesidades de cada familia. El principio era: todos trabajan, todos reciben. Bueno, imaginaos el drama de las herencias. Además, el Ayu tenía una obligación. ¿Cuál crees que es? Yes, trabajar. Si es que ni en los putos Andes nos dejan en paz. Bueno, la cosa es que la producción de su tierra tenía que repartirse en 3 partes. Una parte para el Ayu, o sea, para comer. Otra para el Inca, a lo agencia tributaria. Y otra para el culto, tipo para ceremonias, fiestas, banquetes, templos, etc. A ver, no quiero faltar al respeto a nadie y es bastante posible que me lo esté sacando todo de la chirla. Pero yo me lo imagino como una hippie, ¿sabes? Argumento. La cosa es que todos trabajaban para todos, modo cooperativo del juego de la Play. Esto lo regía un principio súper importante que se llamaba Aini, que en quechua significa como lo que más o menos entenderías tú como reciprocidad. Lo que os decía, hoy por ti, mañana por mí. Esto se aplicaba en muchísimas cosas, incluso si te tenías que construir una casa, por ejemplo. Los otros miembros tenían la obligación de ayudarte. Que ya te digo, ojalá aquí funcionáramos igual y vinieran a mi casa a arreglarme la puta luz de la cocina que hace 3 meses que cada vez que la abro parece una discoteca de luces estroboscópicas, ¿sabéis? Que por cierto, vaya mareo de luces. Ahora vamos a aplicar este principio a una escala mucho más grande, el imperio. Quiero hablaros de la mita, el trabajo obligatorio que los Ayus debían al Estado. Era como trabajar de gratis, la forma de pagar un impuesto, como si para pagar tu IRPF tuvieras que ir a construir carreteras. Ya no te parece tan malo, que te quiten dinero de tu nómina cada mes. La cosa es que cada año las diferentes comunidades del imperio enviaban parte de su gente a trabajar, ojo, por turnos, en las tierras del Sapa Inca, en los templos o en construir obras públicas, tipo puentes, caminos y cosas así. A cambio, el Estado se comprometía a que nadie pasara hambre durante las épocas de malas cosechas, repartiendo los recursos almacenados. Básicamente, la mita era un sistema para pagar impuestos, pero en lugar de hacerlo con dinero o especias, se hacía con trabajo. El problema vino cuando llegaron los españoles y colonizaron el territorio. Se apropiaron de este sistema y lo transformaron. Si los nativos andinos trabajaban, ya me entiendes, entre comillas, trabajaban gratis para el Inca, ¿por qué no lo habrían de hacer para los nuevos gobernantes? ¿Os acordáis del caso de la mina de Potosí que os conté en el capítulo de las guerras del opio? Pues es justo lo que hicieron. Reutilizaron la mita y la convirtieron en un sistema de explotación laboral y esclavitud brutal. Obviamente los andinos tenían su propia cosmovisión y su forma de entender el mundo, súper diferente a cómo lo entendemos nosotros. La principal diferencia ya te la he contado, el principio de reciprocidad. Y déjame puntualizarte una cosita para que se entienda mejor. No era solo como entendemos nosotros la frase de hoy por ti, mañana por mí, pensando, ¿sabes?, en que si yo te ayudo solo porque tú me ayudarás cuando lo necesite. Es algo como más profundo, que está impregnado en su forma de entender la sociedad. Obviamente te voy a ayudar porque es la única forma de llegar a un equilibrio. No sé si me estoy explicando. El grupo es más importante que el individuo. Y además, este grupo vive dentro de la naturaleza, que también forma parte de su Ayu. Cada piedra, cada río, cada flor y cada animalito está vivo y comparte el mismo espacio que los humanos y los espíritus. Y si hablamos de cosmovisión, debemos hablar también de su religión, de sus dioses. Los incas tenían un catálogo extensísimo de dioses, pero los más importantes eran, por supuesto, Inti, el sol, el dios principal, su mujer Mamaquilla, o sea, la diosa de la luna, del matrimonio y protectora de las mujeres. Después tenemos la Pachamama, la madre tierra, que seguro que has escuchado de mini sectas camufladas en lo que hoy se denominan retiros espirituales con clases de yoga, que se van a beber ayahuasca para conectar con la Pachamama, pues viene de aquí, de los incas. Y Viracocha, el dios creador, que dio forma al cielo, la tierra, los otros dioses y a los humanos. Para esta gente el mundo estaba dividido en 3 planos. El de arriba, el Hanan Pacha, el mundo de los dioses, el del medio, Caipacha, el mundo de los vivos, y el de abajo, Ucupacha, el mundo de los muertos, pero también el de los no nacidos, porque para ellos la muerte no era un final, sino una etapa más en la vida. Si tú te habías portado bien, ascendías al Hanan Pacha, pero si la habías liado, te ibas derechito otra vez al Ucupacha.
¿Me entendéis? Bueno, pues cuando el Sapa Inca o algún personaje de la élite doblaba servilleta, los momificaban. A estas momias se les llamaba malquis y se consideraban seres vivos. Seguían teniendo sus palacios cuando se morían, permanecían en ellos sentaditos en un rincón, como la planta que tienes tú en el comedor, y tenían sus propios sirvientes y todo, encargados de mantener sus cuerpos. Y ojo, que si ya me da un poquito de miedo un paso de Semana Santa, vais a flipar con esto. Cada año en la festividad de los muertos, llamada Ayamarca, las momias de los Sapa Incas eran sacadas de sus casas, vestidas, alimentadas y paseadas por las calles de la ciudad. Ya te digo yo, un tipo de paso de Semana Santa, qué mal rollo. Pero también encontramos otro tipo de momias y otro tipo de ritual, el capacocha. Vas a flipar, en serio, y cuando te explique un par de casos concretos, aún más. La capacocha era un ritual que consistía en sacrificar niños para ofrecerlos a los dioses. Flipas, ¿eh? Pero lo que tú ves como algo espantoso, o sea, la muerte de niños, para ellos era como una obligación divina. Los elegidos serían convertidos en intermediarios entre los dioses y los humanos. Pero espera, que antes te cuento cómo lo hacían. La ceremonia empezaba en el Cuzco, con ofrendas y procesiones varias. Estos niños, que eran elegidos de todas las partes del imperio, eran santificados como hijos del sol. Más tarde, los niños elegidos, que normalmente eran como muy guapos o hijos de nobles, se hacían un pequeñito paseo con los sacerdotes hasta los puntos sagrados, las huacas, esas que os decía, ¿sabéis? Allí se sacrificaban de una forma que normalmente no era dolorosa, porque los adormecían con coca o alcohol y los depositaban ya inconscientes en el lugar de la ceremonia, donde después morirían congelados. Si te has fijado, te he dicho que normalmente no era dolorosa, porque se han encontrado algunos cuerpos, por cierto, súper ultra mega bien conservados después de 500 años, que sí que muestran golpes en la cabeza o algún tipo de herida punzante. El caso más famoso es el de las momias del Llullayaco, qué difícil. Es un volcán de Argentina a más de 6.700 metros de altura. Son los cuerpos de 3 niños de 6, 7 y 15 años y son las momias incas mejor conservadas que se han encontrado hasta el momento. Tan bien conservadas que incluso el contenido de sus estómagos estaba intacto. Gracias a esto se pudo analizar que sí que habían consumido coca y alcohol, lo que confirmaba que sí que utilizaban remedios para adormecerlos antes del sacrificio. Es verdad, siempre os digo que busquéis todo lo que os cuento en internet para poder verlo con vuestros propios ojos, pero aquí sí que os tengo que avisar. Al final son niños muertos que están muy bien conservados, o sea, puede ser un poco impactante si sois aprensivos, yo os lo aviso. Ahora dejamos un poquito de lado estas tradiciones malrolleras y voy a contaros otra de las grandes maravillas del mundo andino, el Capac Ñan. No tienes ni idea de lo que es, ¿no? Pues déjamelo traducírtelo del quechua. Camino principal. Se trataba de una red vial que recorría más de 30.000 kilómetros de caminos que unían desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Yo lo imagino tipo como una super ultra gran autopista adaptada a cada terreno. En la sierra pavimentaban el camino con piedra y levantaban muros de contención. En zonas desérticas marcaban el camino con hileras de piedra y en los ríos construían puentes colgantes de cuerdas que las comunidades renovaban cada cierto tiempo. Además, a lo largo del Capac Ñan habían tambos, tipo áreas de servicio, donde se almacenaban alimentos, ropa y armas y donde se podía descansar. Eso sí, por el Capac Ñan no podía ir cualquiera. Estaba reservado para uso oficial. Podía transitarlo el ejército, los funcionarios, los sacerdotes, pero no los campesinos comunes. Y a colación de esta super autopista, dejadme hablaros de una profesión que me ha dejado loca, los chasquis. Si ya flipas porque los de Amazon te entreguen tu paquete en domingo, espera conocer el sistema de correos Inca. Los chasquis eran corredores entrenados que llevaban mensajes de punta a punta del imperio para el Sapa Inca. Eran como funcionarios de correos, seleccionados por su condición física y entrenados desde pequeñitos para que de adultos pudieran tener este cargo. Os explico así un poco cutre cómo funcionaba. Imagínate que el Sapa Inca quería enviar un mensaje a la otra punta del imperio, tipo trae pipas. Pues este se lo comunicaba al chasqui y este empezaba a correr como un diablo hasta un tambo. ¿Os acordáis? Esta mini área de servicio. Pues en cada una de estas bases había 2 corredores más. Cuando el que vigilaba oía la señal de que otro chasqui se aproximaba, normalmente los chasquis tocaban lo que se conoce como pututu, que es una concha que suena cuando soplas. Lo típico que te imaginas que llevan las sirenas. Pues entonces este lo oía o veía al chasqui que venía, entonces avisaba al otro, se pasaban la información y uno de los dos salía disparado relevando al anterior. Y así sucesivamente. ¿Me he explicado bien?
Si no, lo siento mucho. Tipo una carrera de relevos, pero con mensajes. Como jugar al teléfono, pero modo imperio. ¿No es como muy guay? Bueno, pues se dice que un mensaje lanzado en Cusco hasta Quito, que hay como unos 2000 kilómetros, podía tardar solo 5 días en llegar. O sea, ni Usain Bolt, colega. Como te decía, los chasquis llevaban mensajes importantes que memorizaban o registraban en algo que te va a flipar. Los quipus. ¿Qué son los quipus? Si buscas una foto en internet y no sabes lo que es, seguramente vas a pensar que es como un cinturón o un collar hecho de cuerdecitas atadas a otra cuerdecita, tipo cortina. Pero, ¿cómo te queda si te digo que los quipus se utilizaban para almacenar información? Loquísimo. Como se cree que no tenían sistema de escritura, más tarde te cuento algo sobre esto, los quipus eran como su papel y boli. El quipu era, para que te lo imagines, una cuerda principal de la que cuelgan un montón de cordeles hechos de algodón o de lana. Estos cordeles son todos de diferentes colores y tienen diferentes nudos en cada cordel a distintas distancias y los nudos con más o menos vueltas. No sé si me explico. Vale, pues cada una de estas combinaciones, tipo, pues este cordel tiene 3 nudos, es de color rojizo y el tercer nudo tiene 3 vueltas. Pues eso significaban cuentas. Era información de todo tipo. Por ejemplo, cuentas sobre la población, las cosechas, lo que había guardado en los almacenes del Estado. Pero sobre todo servía para controlar la mano de obra de la mitad. O sea, quién trabajaba, dónde y durante cuánto tiempo. Claro, y no cualquiera podía usar los quipus. Había especialistas, los quipucamayok, que eran como los funcionarios de Hacienda. Solo ellos sabían hacerlos y leerlos porque no era nada fácil. El sistema funcionaba en base a un orden decimal, con nudos que representaban unidades, decenas, centenas y hasta decenas de millares. Y los colores y la forma de los cordeles servían para diferenciar categorías. Si eras hombre o mujer, maíz o patatas, guerreros o artesanos. Es increíble, es chulísimo. Lo más interesante es que no todos los quipus eran simples contabilidades. Algunos eran enormes y parece que registraban cosas a lo largo del tiempo, como un calendario. Y hay investigadores como la antropóloga Sabine Hyland, os dejaré en la bibliografía un documental sobre su investigación que es chulísimo, que dice que incluso podían tener valor fonético, o sea, como si fuera una especie de protoescritura. Lo que te decía antes, que igual sí que los incas tenían su propia forma de escribir. Por desgracia, cuando llegaron los españoles destruyeron la mayoría, porque los consideraban objetos religiosos. Hoy apenas se conservan unos pocos centenares en museos, así que la imagen que tenemos es incompleta, y lo que sabemos de verdad de los incas nos llega sobre todo a través de cronistas españoles. Y fíjate en la ironía, mientras se cargaban quipus, templos y todo lo que pillaban, hubo un lugar que ni siquiera encontraron. Ojo, porque yo esto no lo sabía, pero el Machu Picchu no fue descubierto hasta 1911. O sea, después de la caída del Imperio Inca, sobrevivió escondido entre las montañas, invisible para los conquistadores durante casi 300 años. Y menos mal, porque es una de las joyas más impresionantes que nos quedan para entender cómo vivían y cómo pensaban los incas. Bueno, supongo que todos conocéis el Machu Picchu, ¿no? No me jodas, que es una de las 7 maravillas del mundo. Voy a hacer un esfuerzo describiéndotelo, porque también te digo que siempre cuando pensamos en él nos viene la misma foto postal, ¿sabes? Esa en la que las montañas parecen la cara de un señor con una tocha enorme. Pues vamos a descubrir mucho más de este conjunto arquitectónico. El nombre Machu Picchu significa en quechua montaña vieja, y se levantó en el siglo XV durante el gobierno de Pachacútec, el gran transformador del imperio que ya te he hablado, ¿recuerdas? Pues parece un lugar imposible para construir algo, ya que se encuentra literalmente en la cresta de una montaña. Esto no solo te da unas vistas increíbles que me encantaría levantarme cada mañana allí, sino que también te hace pensar que esta gente no conocía el vértigo. La ciudad está dividida en 2 grandes sectores. Primero encontramos las terrazas agrícolas que caen como en cascada por la ladera de la montaña, y luego tenemos el sector urbano con más de 170 construcciones, casas, plazas, fuentes y templos. Allí también está la Intihuatana, que se cree que fue un reloj solar tallado en la roca misma y se usaba para marcar los solsticios. Está todo pensado con una precisión que te deja muñeca. Los drenajes siguen funcionando y los muros antisísmicos encajan piedra sobre piedra como en Sacsayhuamán. ¿Recuerdas? Los arqueólogos creen que pueden ser una residencia real de Pachacútec, pero también cumplía funciones rituales y religiosas. Su ubicación es puro simbolismo, entre montañas consideradas sagradas y muy cerca del río Urumbamba. En la cosmovisión andina también es muy importante porque representaba la serpiente, que era un animal mítico. Algo guapísimo es que en 2023, o sea, hace nada, hace un peo, se publicó un estudio que confirma que el ADN encontrado en los restos humanos del Machu Picchu
había una diversidad brutal de orígenes. Se han encontrado individuos de la costa, de los Andes centrales, del Amazonas e incluso del extremo sur del imperio. Esto quiere decir que Machu Picchu estaba habitado principalmente por sirvientes étnicamente diversos, junto a nobles, servidores y especialistas traídos de todos los rincones del Tahuantinsuyo. Era en la práctica como un microcosmos del imperio, con personas de distintas etnias conviviendo en un mismo espacio sagrado. Esto refuerza la idea de que Machu Picchu funcionaba como un centro de integración simbólica. El Inca mostraba que podía reunir en un mismo lugar a gentes de todo el imperio, en torno a la figura del sol y del propio Pachacútec. Y algo que a mí me deja loca es que realmente el Tahuantinsuyo tuvo una duración de poco más de un siglo. O sea, solo un puñetero siglo para montar un imperio y unificar a más de 10 millones de personas. Pero claro, recordad que el imperio inca era solo, tú ya me entiendes, el conjunto de muchos pueblos y culturas bajo el mismo dominio. No es que aparecieran allí unos muchachos y unas muchachas y de golpes ya tuvieran su pueblo. Supieron absorber las costumbres de otros pueblos, aprovechar sus conocimientos en agricultura y arquitectura e incluso se apoyaron en construcciones mucho más antiguas. Gran parte del camino inca, por ejemplo, fue una ampliación de rutas previas, y hay teorías que apuntan a que ciertas secciones del Sacsayhuamán o incluso del Machu Picchu pudieron estar allí antes de que los incas llegaran, que yo creo que aquí es donde reside la grandeza del imperio inca, ¿sabes? En que supieron tejer todas estas herencias en un sistema nuevo y gigantesco, capaz de transformar lo que ya existía en el mayor imperio de América precolombina. Pero ahora toca hablar de lo más triste, de su caída. Ojo, con caída me refiero a la del imperio como unidad política, porque si hablamos de cultura, lengua o cosmovisión, no mi ciela, no había caído del todo. Y es que se juntaron muchas cosas para favorecer la caída, os cuento. Cuando gobernaba el inca Huayna Capac, en 1525, este murió de viruela, que era una de las muchas enfermedades que los europeos trajeron al continente. Con su muerte estalló una guerra civil por la sucesión. Dos de sus hijos querían el trono, Atahualpa y Huáscar. Finalmente, y con el imperio ya debilitado, ganó Atahualpa. 4 años después, un chasqui, es que me encanta cómo se dice chasqui, le envió un mensaje al Inca. Habían visto que gente extraña había llegado a la costa norte del imperio. Saqueaban, asesinaban a los jefes locales y cada vez avanzaban más. Pero Atahualpa los dejó hacer. Se cree que por curiosidad, por querer conocer de dónde venía esta gente tan rara. Y por supuesto también estaban convencidos de que su propio ejército era invencible. Ay, Atahualpa, mala decisión. Aunque también lo entiendo, porque yo seguramente hubiera hecho lo mismo. Y es que los españoles los llamaban viracochas, porque se parecían al dios creador, ¿te acuerdas el que te explicaba al principio? Se ve que la representación de este dios era con la piel clara, con barba, y según la tradición, esto me pareció muy fuerte, es que este dios había partido justo por el mismo mar por donde entraban los españoles. O sea que como que todo tenía sentido. Ahora nos ponemos las gafitas de Francisco Pizarro, conquistador español. Este, que ya había oído hablar de las riquezas de los incas, sobre todo del oro, sabía que el imperio estaba en guerra civil y que Atahualpa se dirigía hacia Cajamarca, otra ciudad del imperio. Pues para allá que se fue Pizarro con unos 200 hombres. Y lo guapo es que cuando llegó y vio el campamento inca se cagó la pata abajo un poco, porque hasta entonces no habían visto nada parecido en América, ¿sabes? No esperaban que un ejército fuera tan numeroso y estuviera tan bien organizado. El encuentro fue tenso. Atahualpa, confiado en su superioridad numérica, tenía decenas de miles de guerreros alrededor, subestimó a los españoles. Quería acabar con ellos y ya de paso quedarse con sus caballos, esos animales que nunca había visto. Pero los españoles lo emboscaron en la batalla de Cajamarca. Resultado, Atahualpa capturado. Y según las crónicas, que bueno, no hace falta que te las creas 100%, ya sabes. Pues según las crónicas hubo 7.000 bajas indígenas y ni una sola española. Tampoco me lo creo mucho. El Atahualpa este ya preso intentó salvarse. Les propuso un trato. Llenaría una estela de oro y 2 de plata a cambio de su libertad y cumplió. Pero los españoles no lo soltaron. Lo sometieron a un juicio amañado, lo acusaron de conspirar, de idolatría y hasta de matar a su hermano Huáscar, que bueno, que era verdad, pero que tienes que meter tú en medio. Y bueno, finalmente en 1533 lo ejecutaron. Así quedó el imperio sin líder. Los españoles aprovecharon el caos y marcharon sobre el Cuzco, que cayó ese mismo año. Me callo ya un mes que no sé cuánto tiempo llevo hablando. Lo que vino después me lo guardo para otro capítulo porque es súper interesante. Pero eso, como ya sabéis, es otra historia. Lo que sí quiero repetir es que la cultura andina nunca desapareció. Hoy en día el quechua, la lengua del Tahuantinsuyo, todavía lo hablan entre 8 y 14 millones de personas.
La cosmovisión andina, como la Pachamama o el principio de reciprocidad, sigue viva en muchas comunidades quechuas. Y las tradiciones agrícolas, los andenes, los tejidos, los rituales, son parte del día a día de muchas zonas de los Andes. Así que ya lo sabéis, el Tahuantinsuyo cayó, pero los incas de alguna forma siguen aquí. Y como siempre, si os ha gustado, dejadme un comentario y mandadle este capítulo a alguien que sería incapaz de ser chasqui, que a los 2 minutos ya estaría muriéndose. ¡Chao!